Buenos días, vamos a seguir con nuestras clases de capa límite y lo que vamos a ver en esta primera parte de la clase de hoy es el efecto del gradiente de presiones en la capa límite. ¿Sí? El gradiente de presiones nos aparece, como recordamos, en las ecuaciones de Prandtl, en la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. ¿Sí? Tenemos que recordar que en la capa límite la presión no varía en la dirección normal, dPAdI es 0, así que solamente puede variar en la dirección tangencial al cuerpo, dPAdx, y la variación dP es la que me da el cálculo de flujo potencial. ¿Sí? Es decir, cuando yo voy a resolver U y V en la capa límite y las tensiones en la capa límite, la presión es un dato que ya conozco. ¿Sí? Acá pongo la expresión con las tensiones tau xi, que pueden ser laminares o laminares y turbulentas cuando el flujo es turbulento. Por ejemplo, acá recordemos cómo era la distribución de presiones cuando teníamos un cilindro en flujo potencial. ¿Sí? En un flujo no viscoso, embestido por una corriente uniforme de velocidad U, teníamos una distribución de presiones con el máximo en los puntos de remanso anterior y posterior y un mínimo en los puntos de máxima velocidad arriba y abajo. ¿Sí? Esta es una representación de la distribución de presiones donde las flechas que van hacia adentro, hacia la superficie del cuerpo, me representan sobrepresión o un coeficiente de presión es Cp positivo, y las flechas que van hacia afuera, saliendo de la superficie del cuerpo, me representan succión o un coeficiente de presiones negativo. ¿Sí? El coeficiente de presiones, lo tenemos acá para recordarlo, era la presión local, por ejemplo esta P, menos la presión de la corriente libre, la presión que llamábamos P infinito, dividido un medio de ρ por U cuadrado. ¿Sí? Acá vemos cómo la presión en el sector que está pintado de azul va bajando desde el punto de remanso, cuando el flujo viene por arriba, ¿sí? Va bajando la presión desde este valor a valores cada vez más chicos, ¿sí? Pasando de sobrepresión a succión. Así que en toda esta región azul tenemos un gradiente de presiones de dPAdx negativo. ¿Sí? Y en la región roja pasamos de la mínima presión arriba hasta la máxima presión en el punto de remanso, tanto por el camino de arriba como por el camino de abajo, y tenemos un dPAdx positivo. ¿Sí? Recordemos también que la coordenada x era la coordenada tangencial sobre el cuerpo y no la coordenada x de un sistema xy único para todo el flujo. Otro ejemplo puede ser sobre un perfil, ¿sí? En vez de tener un cilindro, acá tenemos un perfil. La misma convención, flechitas hacia adentro indican sobrepresión, flechas hacia afuera me indican succión. Sobrepresión, presión mayor que la presión de la corriente libre. Succión, presión menor que la presión de la corriente libre. ¿Sí? Acá también vemos cómo tenemos una zona de presiones que bajan en la dirección del flujo. Cuando nosotros nos vamos desde el punto de remanso, el de máxima presión, tanto por el lado de abajo, que vemos que tenemos presión positiva pero que va disminuyendo, como por el lado de arriba, donde la presión positiva o la sobrepresión va bajando, alcanza cero, comienza la succión, y tenemos una presión que disminuye hasta este punto de mínima presión que tendríamos en esta zona. ¿Sí? Después de este punto, la succión o presión negativa empieza a disminuir, es decir, que la presión empieza a subir y sube aumentando con X hasta llegar al borde de fuga. ¿Sí? Entonces,
también en el perfil tenemos, desde el punto de remanso, zonas con gradiente de presión negativo, tanto arriba como abajo, y zonas con un gradiente de presión positivo en la parte de arriba, el extra 2, desde el pico de succión hasta el borde de fuga. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con el perfil de velocidad en el punto de contacto con la pared, es decir, donde yo tengo la coordenada I igual a 0. Acá volvemos a tener las ecuaciones de Prandtl con las condiciones de borde. En I igual a 0, tanto la velocidad U como la velocidad V se hacen 0. Además, si estamos en una capa límite turbulenta, en I igual a 0, recordemos, estamos en la subcapa viscosa, es decir, esa región tan cerca de la pared donde el número de Reynolds local es tan bajo, que el flujo es tan viscoso, que toda la turbulencia desaparece, ¿sí? Se amortigua, desaparece y tengo una pequeñita región laminar. Obviamente, si la subcapa es viscosa, las tensiones ahí son laminares. Por otro lado, si la capa límite es laminar, entonces las tensiones son laminares en todo el flujo de la capa límite, ¿verdad? En ambos casos, en I igual a 0, ¿sí?, las tensiones tangenciales van a ser mu por dy de I evaluado en ese punto. Bien, como decíamos recién, en I igual a 0, la ecuación de conservación de cantidad de movimiento me queda con estos dos términos anulados, porque U es 0 y V es 0, así que se me convierte en esta expresión 0 igual a menos 1 sobre ρ de PA de X más mu sobre ρ por la derivada segunda de U respecto a I dos veces en este punto, ¿sí? De PA de X, de nuevo recordamos, es uniforme a través de la capa límite, así que no depende de I. La derivada segunda de I, obviamente, sí depende de I, y acá la estoy evaluando en el punto I igual a 0. Así que puedo despejar la derivada segunda de esta expresión y me queda 1 sobre mu por dPA de X. ¿Qué implicancias tiene esto? Bueno, acá de nuevo tengo la derivada segunda en la pared, en I igual a 0, no en cualquier otro punto, igual a 1 sobre mu por dPA de X, y esto es igual a menos ρ sobre mu por la velocidad exterior por dy de X para el flujo exterior, ¿sí? Recordemos que en el flujo externo se cumple la ecuación de Bernoulli, porque yo no tengo tensiones tangenciales, no tengo fricción, así que dPA de X es menos ρ por U por dy de X, ¿sí? Si yo lo integro respecto a X, me queda P más 1 medio de ρ U cuadrado igual constante, o sea, Bernoulli. Lo que vemos acá es que este dPA de X me determina la concavidad del perfil de velocidades. La derivada segunda de U con respecto a I dos veces, lo que me daba era la curvatura, ¿sí?, o la concavidad de la curva U de I. La derivada primera me da la pendiente, la derivada segunda me da esa concavidad. En la capa límite sin gradiente de presión, es decir, cuando el gradiente de presión es 0, esto me dice que la concavidad que tiene el perfil de velocidades en la pared es 0. Así que yo en la pared, en este punto, lo que voy a tener es un punto de inflexión, ¿sí? Acá vemos la solución numérica de Blasius y este perfil experimental, que vemos que la solución lo reproduce con una gran precisión. Y vemos también que en este punto, ¿sí?, el perfil llega bien recto en su tramo final, es decir, con curvatura 0. La derivada segunda en la pared es 0, y eso es una consecuencia de que yo en la placa plana de Blasius no tengo un gradiente de presión. Ahora, si yo analizo esta curva, para que llegue
acá y tengo un empalme suave con la velocidad de la corriente libre, necesito sí o sí que esta concavidad sea negativa, ¿sí? Tener la derivada segunda con respecto a I 2 veces negativo, por lo menos en la zona cercana al borde de la capa límite. Recordemos acá que la concavidad de esta curva la estamos midiendo con respecto al eje Y, ¿sí? Al eje vertical. Por eso es como si tuviéramos que mirar la curva medio de costado. O sea, no estamos calculando la derivada segunda con respecto a X, como lo hacíamos normalmente en matemáticas, sino que estamos mirando la derivada segunda con respecto a este eje. Así que una curva que me da una concavidad hacia el eje es una concavidad negativa. Un punto de concavidad cero, como ya sabemos, es un punto que llamamos de inflexión. Repetimos la ecuación y ahora la analizamos en una capa límite turbulenta, ¿sí? Y vemos que también se cumple, porque en la subcapa viscosa, esta pequeña región, muy pequeña, ustedes calcularon ya el espesor de alguna subcapa viscosa, la velocidad, ¿sí?, crece según la ley U más igual a I más, ¿sí? U más era U sobre U estrella, la velocidad de fricción, I más era I por U estrella sobre Nu. Así que si despejamos U de esta expresión, nos queda que U es U estrella cuadrado sobre Nu por I. Es decir, U tiene una variación lineal con la coordenada I, y si yo tengo una función lineal, su derivada segunda va a ser 0. ¿Sí? Así que acá también tengo un punto de inflexión acá y un crecimiento lineal de U con respecto a I en esta pequeña región que es la subcapa viscosa. Bien, ¿qué pasa cuando el gradiente de presión no es 0? Los dos casos que vimos recién eran la placa plana sin gradiente de presión, así que ahí dPA de X era 0. Bueno, vamos a analizar primero lo que llamaremos gradiente de presión favorable, ¿sí? Acá hay como una contradicción semántica porque el gradiente de presión favorable es el gradiente de presión negativo. Vamos a ver por qué. Este es un flujo, ¿sí?, donde la corriente embiste una cuña, se acelera al rodear la cuña, así que si se está acelerando, la velocidad potencial aumenta, la presión disminuye. El gradiente de presiones es negativo. En este caso, la relación que vimos recién nos decía que si dPA de X es negativo, o lo que es lo mismo, dUA de X es positivo, entonces la concavidad, la derivada segunda de U respecto de I 2 veces, tiene que ser negativa, ¿sí? Yo acá estoy mirando con lupa, este perfil de velocidades es el que corresponde a este punto, ¿sí?, un punto con un gradiente de presión favorable, y acá vemos que esta curva conserva esta concavidad negativa con respecto a este eje, ¿sí?, y aunque acá no se ve muy bien, este punto no es un punto de inflexión, sino que todavía tengo la concavidad que trae esta curva, este perfil de velocidades, ¿sí? Este gradiente de presión lo llamamos favorable porque lo que hace es que la capa límite como que se pegue al cuerpo, el flujo se acelera más rápido, ¿sí?, al tener esta curvatura, se acelera más rápido y la capa límite tiende a mantenerse pegada lo más posible al cuerpo donde se está formando, ¿sí? Es un perfil de velocidades estable. En cambio, cuando el gradiente de presión es desfavorable, o sea, positivo, de nuevo parece una contradicción, pero este positivo es matemático y este desfavorable es físico, porque no nos conviene. Por ejemplo, acá tenemos un flujo donde vengo en un canal y aumenta la sección, esto va a hacer que la velocidad se frene y la presión me aumente, y el perfil de velocidades que yo tengo acá va a tener esta forma,
Fíjense que yo tengo curvatura positiva, ¿sí? O concavidad positiva con respecto al eje Y, cerca del 0, pero para empalmar el perfil de capa límite con el flujo exterior, yo acá tengo que tener concavidad negativa. Entonces, si tengo un cambio en la curvatura o la concavidad de mi perfil de velocidades, quiere decir que aquí voy a tener un punto de inflexión. En vez de tenerlo sobre la pared, como lo tenía cuando no tenía gradiente de presión, ahora lo tengo en alguna parte del perfil, a cierta distancia de la pared. ¿Sí? En I igual a 0, mi curvatura, mi concavidad es positiva, con el mismo signo que tiene el gradiente de presiones externo. Mi presión acá va aumentando a medida que yo avanzo porque el flujo, acá lo vemos, se va frenando. ¿Sí? Esta forma del perfil de velocidades lo vuelve inestable. ¿Sí? Y si ese gradiente de presión se mantiene durante cierta distancia o supera cierto valor, me va a llevar al desprendimiento de la capa límite. ¿Sí? Acá podemos ver lo que les decía, derivada segunda positiva en este tramo, derivada segunda negativa acá, que lo necesito para no tener un quiebre en el perfil entre la capa límite y el flujo externo. Cuando hacemos un balance de cantidad de movimiento, ¿sí?, para una partícula material, lo que hacemos es la ecuación de Navier-Stokes, en este caso la ecuación de Prandtl, para esa partícula. Fíjense que, bueno, los términos convectivos los metí directamente adentro de la derivada sustancial de U a dt, porque así la interpretación física me queda más fácil. Yo sé que ρ por du a dt me va a dar la variación de cantidad de movimiento por unidad de volumen, que es como está planteada esta ecuación. Entonces, para una partícula material, en la capa límite, cerca de igual a 0, yo voy a tener mi variación de cantidad de movimiento, va a ser ρ por du a dt. Voy a tener la resultante de las fuerzas de presión, metidas en este término, dp a dx, que esta puede ser positiva, nula o negativa. ¿Sí? Como aquí está restando, si la presión disminuye en la dirección del flujo y dp a dx es negativa, con este signo menos se me convierte en positiva y me aumenta la cantidad de movimiento. Me empuja, me acelera a esa partícula en la dirección de su propio movimiento. La resultante de las tensiones de corte, la resultante de las fuerzas viscosas, por otro lado, siempre va a ser negativa en la capa límite. ¿Por qué? Porque las tensiones máximas las tengo en la pared, y de la pared hacia arriba, al moverme hacia ahí, tengo cada vez menos. Así que, como las tensiones disminuyen cuando yo me alejo de la pared, la derivada de las tensiones con respecto a la pared es negativa. Esa es la fuerza resultante que me hacen las tensiones sobre mi partícula, ¿sí? Así que el efecto de la fricción o las tensiones de corte siempre va a ser reducir la cantidad de movimiento. Siempre me va a dar una variación de cantidad de movimiento negativa para la partícula en la capa límite. ¿Sí? Así que, si el gradiente de presiones es 0, o incluso si el gradiente de presiones es positivo, que acá me va a aparecer restando, ¿sí?, una partícula que está cerca de la pared siempre va a estar perdiendo cantidad de movimiento. ¿Sí? De la única forma que yo puedo compensar un poco la fricción es teniendo un dp a dx negativo, es decir, un gradiente de presiones favorable. Acá se ve por qué ese dp a dx negativo lo llamamos favorable. Bueno, ahora, ¿qué pasa si este gradiente es positivo? Entonces me resta cantidad de movimiento, la resultante de presiones, me resta cantidad de movimiento, la resultante de las fuerzas de fricción. Una pobre partícula que viene con su inercia, con tanta fuerza en contra, va a terminar frenándose
hasta velocidad cero. ¿Sí? Acá vemos que si yo tengo un gradiente de presiones desfavorable, un dPA de x mayor que 0, voy a tener el perfil de velocidades con el punto de inflexión. Va a llegar un momento, un poquito más adelante, porque esta partícula que yo tengo acá está siendo empujada hacia atrás por la presión y está siendo empujada hacia atrás por la fricción. Así que un poco más adelante también se va a frenar, ¿sí? Y yo voy a tener velocidad cero, no solo en la pared por condición de no deslizamiento, sino también un delta I más arriba de la pared, ¿sí? Cuando esto sucede, yo en la pared voy a tener dUA de I cero, mi perfil va a ser tangente a la pared y eso va a hacer que las tensiones de corte en la pared también sean cero. ¿Sí? Este punto donde yo tengo dUA de I 0 en I igual a 0, o sea, tau xi 0 en I igual a 0, ¿sí? Es el punto donde yo tengo la separación o bien desprendimiento, son sinónimos para nosotros, de la capa límite. ¿Y qué pasa más adelante? Más adelante, aquí ya no tengo fricción, pero sigo teniendo una presión más importante adelante que atrás. Ese gradiente de presiones me empuja el fluido hacia atrás, me produce recirculación, ¿sí? Y bueno, y es lo que pasa cuando la capa límite se desprende, ¿sí? Una vez que pasa esto, ya dejo de tener una capa límite, dejan de valer las hipótesis que aplicó Prandtl y ya no puedo usar esta teoría a partir de esta zona y tengo que resolver las ecuaciones del flujo de otra manera. ¿Sí? Ya no puedo usar teoría de capa límite una vez que alcancé el punto de desprendimiento. Para evitarlo, para tratar de que la capa límite no se desprenda, lo que yo necesito es que este gradiente adverso de presión sea lo más suave posible. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros recordamos el flujo potencial de nuevo alrededor de un cilindro, este flujo sin fricción me daba que el coeficiente de presiones pasaba de 1 en los puntos de remanso a menos 3 en los puntos de mínima presión y después crecía desde menos 3 otra vez hasta 1 en el punto de remanso posterior. ¿Sí? Eso quiere decir que en esta zona yo tengo un dPA de X, un gradiente de presiones adverso, positivo y muy grande. La capa límite en este tramo no puede permanecer adherida, ¿sí? Este gradiente de presiones me frena el flujo no solo en la pared, sino un poquito más arriba, y acá podemos ver cómo apenitas paso el punto de mínima presión y la presión empieza a subir, ya la capa límite se me desprendió y yo tengo toda una zona de recirculación acá atrás. ¿Sí? Vemos además que, bueno, para este número de Reynolds, esta zona es turbulenta, tengo un flujo no estacionario, ¿sí? Tengo una serie de desprendimientos periódicos. Acá se pueden ver más o menos esa oscilación que ustedes ya midieron en el túnel de viento. Pero bueno, lo que no tengo es una capa límite más allá de este punto y este punto. Por otra parte, vemos que en la zona de gradiente favorable, donde la presión baja desde el máximo hasta el mínimo, la capa límite se mantiene súper pegada, ¿sí? No presenta desprendimientos de ningún problema. Si yo puedo hacer que la suba de presión en ese gradiente adverso sea suave, que la presión aumente de forma gradual, que es lo que hacen los perfiles de velocidad, entonces puedo evitar ese desprendimiento. Acá tenemos un perfil simétrico, ¿sí? Y vemos que la zona de sobrepresión es la zona cercana al punto de remanso anterior, que con 0 ángulo de ataque queda justo sobre el borde de ataque acá en este punto, ¿sí?
Cuando se grafica el coeficiente de presión en los perfiles, en esta representación tenemos la cuerda en este eje, representada acá como un eje X, ¿sí? Y fíjense que el coeficiente de presión tiene signo negativo hacia arriba y positivo hacia abajo, ¿sí? Hay que acostumbrarse a estos gráficos, no son lo más usual en fluidos, pero en aerodinámica sí. Y acá vemos que la sobrepresión la tenemos acá marcada con un máximo de 1 y después la presión empieza a bajar, llega a un mínimo, un coeficiente de presión de menos 0,5 en este sector o en este sector. Como el perfil es simétrico, extra 2 e intra 2 coinciden, o la parte de arriba y la parte de abajo. Así que tenemos Cp mayor que 1, sobrepresión, va bajando, succión, mínimo de succión acá, y la presión que vuelve a subir, ¿sí? Va bajando la succión y yo recupero la sobrepresión hasta llegar al borde de fuga. Entonces, en todo este camino, ¿sí? Por más que acá vaya para abajo, yo lo que tengo es un aumento de la presión, un gradiente de presión desfavorable. Pero ¿qué pasa? Como ese aumento de presión es muy gradual, va muy de a poco sobre el perfil, si bien me produce un perfil de velocidades con un punto de inflexión, no llega a producir un desprendimiento, ¿sí? Tengo un gradiente de presión positivo desde este punto hacia el borde de fuga, pero de un valor moderado, nada que ver con el que tengo en el cilindro. Entonces acá vemos cómo, por más que sea cortito el video, cómo las líneas de corriente del flujo potencial exterior siguen la forma del cuerpo, no hay un desprendimiento, no tengo acá un flujo reverso, ¿sí? Y lo que sí tengo es que la estela, donde se concentran los efectos viscosos de la capa límite una vez que el flujo abandona el cuerpo, bueno, tiene una pequeña oscilación. Pero no tengo nada de desprendimiento en este perfil. Ahora, si yo aumento el ángulo de ataque, ¿sí? Ese aumento de presión es cada vez mayor, el aumento de presión que yo tengo en el extra 2, en la parte de arriba. Fíjense que acá paso de mi punto de remanso, ¿sí? Que ahora queda un poquito por debajo, con un Cp de 1, la presión baja rápidamente hasta el Cp mínimo, que anda cerca de menos 4 en este sector, y después tiene que subir desde menos 4 hasta un poquito más que 0 cerca del borde de fuga, ¿sí? Entonces acá tengo una bajada muy rápida y después esta recuperación de presión que es muy grande al principio y después se va suavizando. Tengo toda esta región de dPA de X positivo, ¿sí? Que para ciertos valores el flujo los puede todavía sobrellevar manteniendo la capa límite adherida. Acá vemos cómo el ángulo de ataque aumenta de a poco, pero a partir de cierto ángulo ya empiezo a tener recirculación acá, y si sigo aumentando el ángulo de ataque, el punto de separación se va corriendo cada vez más arriba y yo alcanzo la condición que llamamos entrada en pérdida del perfil, ¿sí? Cuando el perfil entró en pérdida, stall, o el perfil está stalled en inglés, tengo toda una región de recirculación acá atrás, ¿sí? Este perfil, si bien todavía me produce una cierta sustentación, el problema que me presenta es que tiene una gran resistencia aerodinámica y esta resistencia puede frenarme al avión, si yo estoy volando en un avión, y la pérdida de velocidad me produce, es así, una gran pérdida de sustentación y hace que, si yo no puedo sustentar el peso del avión se caiga, ¿sí? Esta condición de pérdida, entonces, se da cuando el ángulo de ataque es tan grande que el flujo
en la capa límite no puede superar este gradiente adverso de presiones y la capa límite se desprende y acá genera sobre el cuerpo una zona de recirculación. Vamos de nuevo viendo cómo acá empiezo a tener el desprendimiento, se va corriendo cada vez más para arriba, el punto de desprendimiento sigue subiendo cuando aumento el ángulo de ataque, y bueno, y termino con el perfil totalmente en pérdida. Vimos en estas filminas dos fenómenos, la transición laminar turbulenta y la separación o desprendimiento de la capa límite. Si nosotros podemos controlar estos dos fenómenos, que no hay que confundirse, ¿sí? En la transición laminar turbulenta la capa límite sigue pegada, cambia nada más de condición, pero sigue siendo una pequeña capita. Cuando se desprende ya no tengo más capa límite, pero bueno, estos dos fenómenos me producen cambios importantes en la resistencia aerodinámica que yo tengo de los cuerpos. Así que si yo puedo controlar la separación y la transición, ¿sí? Voy a poder mejorar, reducir bastante la eficiencia de todo lo que sean mecanismos que interactúen con fluidos. Voy a bajar la resistencia aerodinámica de mis vehículos, voy a mejorar la eficiencia de motores que trabajen con fluidos, de hélices y de cualquier otro tipo de mecanismo, ¿sí? Entonces ahora viene la próxima parte de la clase donde vamos a ver, o empezar a ver, porque es un largo camino, cómo podemos calcular una capa límite con gradiente de presión y cómo podemos predecir dónde se va a producir la separación, ¿sí? Hacemos ahora una pausita con un video de una entrada en pérdida real en un avión visualizada con catavientos